Bienvenidos a este nuevo podcast técnico de Microchip. En esta ocasión hablaremos sobre los principales problemas que pueden presentar las bases de datos dañadas y cómo resolverlos. Primero, algunas de las causas típicas que generan algunos errores en las bases de datos. En caso de que se cuente con herramientas para respaldar archivos, esta se debe configurar para que no se involucren los archivos de la base de datos. Los antivirus tienen un efecto similar. Si el antivirus detecta que algo en la base de datos está infectado, esta va a detener el proceso de escritura, lo que ocasionaría que los datos estén incompletos. Defectos o daños en el disco duro. Esta es la causa más común. Si el servidor se bloquea durante una operación y se tiene la opción Forced Write desactivada, sin duda se generará un error en la base de datos. Firebird se instala con la opción Forced Write activada de forma predeterminada. Finalmente, siempre hay que utilizar un equipo confiable con la arquitectura necesaria para soportar todas las funciones que se requieren para un servidor de bases de datos. En caso de que se presenten mensajes de error de Firebird o de que se detecten errores en la bitácora de Firebird, es necesario detener el servicio de inmediato, ya que si el archivo de base de datos se corrompe, no se puede confiar en la información guardada. La opción más segura es recuperar un respaldo sano. El procedimiento debe de hacerse con una base de datos que no esté siendo usada por ningún usuario. Como primer paso, debemos ejecutar el diagnóstico de la base de datos que está disponible desde el sistema y al terminar se ejecuta la opción de reparar. Es necesario correr varias veces la opción de diagnóstico y reparar, hasta que el reporte indique que ya no se encuentran errores o que el reporte del error no varíe después de al menos 3 ocasiones que se ejecute, en cuyo caso habría de pasar a la siguiente opción. En caso de que el número de errores siga presentándose, nos apoyaremos en las utilerías de Gfix y Gback de Firebird, utilizando la herramienta del IBExpert que podemos bajar desde internet. El primer paso para poder usar IBExpert es registrar la base de datos, para lo cual se utiliza la opción Register Database, donde se deberán establecer los datos para la conexión directa a esta base de datos. En este ejemplo estaremos trabajando sobre una base de datos de forma local y utilizando la última versión disponible de Firebird, que es 2.5. Seleccionamos la ubicación de la base de datos y establecemos un alias, que es el nombre con el que vamos a identificarla en el IBExpert. Capturamos el usuario y la contraseña. Establecemos el mapa de caracteres a ISO 8859-1 y finalmente seleccionamos la ubicación del archivo FBClient que podemos encontrar en la carpeta bin de la instalación de Firebird o en la carpeta de instalación de Microchip. Una vez registrada la base de datos, utilizaremos las herramientas para verificar la base de datos, la cual encontramos en el menú Services y seleccionando la opción Database Validation. En esta pantalla seleccionamos la base de datos que queremos revisar y habilitamos solo las opciones Validate Database y Validate Full, como se muestra en la pantalla, y ejecutamos este proceso de validación. Si la base de datos está correcta, se mostrará que no se encuentran errores, y en caso de que se presente algún error, para corregir la base de datos se corre nuevamente la herramienta Database Validation, pero esta vez seleccionando las opciones Ignore, Checksum, Mend Database y Validate Full. Hay que seguir ejecutando hasta que el diagnóstico no marque error
o ya no cambie después de unas 3 veces de ejecutarlo. En este caso, ya se debe de pasar a la siguiente opción, que consiste en hacer un respaldo utilizando la opción Backup Database del menú Services. En esta pantalla, primero seleccionamos la base de datos que queremos respaldar. Indicamos cuál será la ubicación del respaldo y seleccionamos las opciones Ignore Checksum, Ignore Transaction in Limbo y Garbage Collection e iniciamos la creación del respaldo. Este respaldo lo vamos a recuperar en una base de datos nueva utilizando la herramienta Database Restore, que se encuentra también en el menú Services. En esta pantalla seleccionamos que vamos a recuperar la información en una nueva base de datos y seleccionamos la ubicación de la misma. Seleccionamos el respaldo que queremos recuperar y habilitamos las opciones Commit After Each Table y seleccionamos las dos opciones disponibles para corregir el Unicode, estableciendo en ambas el mapa de caracteres ISO 8859-1. Como será una nueva base de datos, habilitamos la opción para registrarla en cuanto termine la recuperación. Esta pantalla es la misma que mencionamos al inicio de este podcast y establecemos las mismas opciones de registro. Se diagnostica nuevamente la base de datos con la opción Database Validation, como se describió en la opción anterior, para ver si ya está correcta o no. Si después de este procedimiento la base de datos sigue marcando errores, lo siguiente que podemos intentar es tratar de arreglar la base de datos manualmente. Para esto podemos recuperar nuevamente el respaldo que acabamos de crear, pero esta vez lo recuperamos sobre la misma base de datos que también habíamos creado recientemente. Seleccionando ahora que se va a respaldar en una base de datos existente, seleccionamos la ubicación del respaldo y habilitamos las opciones Deactivate Index, Commit After Each Table, Replace Existing Database y las dos opciones para corregir el Unicode como se mencionó anteriormente. Esto nos va a crear una base de datos sin los índices activos, por lo que debemos activarlos. Para esto vamos a utilizar la herramienta Index Activate, que se encuentra disponible en nuestra página, en la sección de soporte. A esta herramienta se le indica la ubicación, nombre de la base de datos y el nombre de usuario y contraseña para poder conectarnos. Una vez conectados, el primer paso es cargar la lista de índices activos. Y una vez cargada esta lista, presionamos el botón Activar índices inactivos, con lo que se empezarán a activar los índices de la base de datos. Si el sistema encuentra un error, deberá mostrar el nombre del índice y de la tabla que presentó el problema. Y de ser así, se deberá analizar qué campos se involucran en este índice y se deberá definir qué información está generando el error.
vez hecho este análisis, se deberá de corregir la información de manera manual, ya sea actualizando registros o eliminando información. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Los esperamos en el próximo podcast técnico de Microsim.